Bienvenida Cian. En este episodio número 8 de Una Moneda Diferente vamos a estar hablando de algo que me parece muy interesante y que venimos hablando en otros episodios. Tenemos un invitado hoy que es Alfonso Garmendia, un buen amigo desde hace muchos años, que es matemático y viene a contarnos un poquito su opinión desde adentro de la ciencia, dentro de la comunidad científica, sobre esto de los dogmas en la ciencia, del dogmatismo. Además, hacemos referencia a un tema de la película Una pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas, de Tim Burton, donde, este tema, Jack's Obsession, la obsesión de Jack, habla, según nos dimos cuenta en el episodio, de un poco de esto, del dogmatismo y de la tarea científica de explicar cosas que pueden ser muy obvias desde un lugar de investigación y de búsqueda. Una cosa interesante también que me contó Alfonso es que hay un tema dentro del soundtrack que se llama Making Christmas, haciendo la Navidad, que tiene una melodía que se llama Dies Irae y viene siendo utilizada desde hace muchos años. Se utilizaba en su comienzo, en sus principios, en funerales, así que tiene mucho sentido que sea utilizada para esta película. Y es utilizado, ese Dies Irae es utilizado en muchísimas películas. Hay una lista enorme de películas donde ha sido utilizado. Así que sí, Dies Irae. Y te invito a seguir la cuenta Un Humanoide Diferente en Instagram, en YouTube, en Spotify, en donde quieras o en todas si quieres, a contarnos en los comentarios lo que quieras y a dejarnos un like, estrellitas, corazoncitos, honguitos, cualquiera que sea la característica en la plataforma que te gusta usar. It's time. It's time. Making Christmas. Bueno, nada, veníamos hablando un poco sobre eso del video de Rupert Sheldrake, espero que se pronuncie así. No sé cómo se pronuncia que eso. hablan, yo tampoco, pero bueno, vamos a suponer que es Sheldrake. Y nada, en este video él plantea 10 dogmas, 10 dogmatismos que existen en la ciencia. Tiene un libro también que habla sobre esto, suena muy interesante. Y bueno, eso es una charla TED que fue baneada, la verdad, no sé por qué, pero nada, también es interesante entender por qué quizás fue baneada. Bueno, en ese video habla sobre
sobre esos 10 dogmas que me parecieron súper interesantes. Eh, Entendí como que de toda la Ujú. conversación, de toda la charla que da, que un poco que él habla de que la ciencia tiende a percibir las cosas de una forma por un paradigma que fue impuesto en algún punto de la historia, en el siglo XIX, este, y le llama el materialismo filosófico. Y bueno, nada, como que está toda Sí, bañada en 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 esa, en este ajá. pensamiento. Sí, yo también vi el video, aunque no recuerdo todos los 10 dogmas que dijo, y había muchos de ellos en los cuales no me parecía que fueran dogmas que mucha gente en la ciencia tuviera. Pero creo que lo que me quedó de su criticismo es, yo recuerdo que una vez yo estaba em, leyendo sobre, sobre qué es aprender y no sé, qué es aprender para ti. Para mí aprender es agarrar información de afuera o adentro de algún lugar y procesarla y usarla. Siento que eso es aprender para mí. ¿Para ti? Sí, para mí creo que esa definición está bastante bien. Bueno, cuando busqué en internet qué era aprender, decía que aprender era cambiar de actitud. Claro. ¿A ti te parece que aprender es cambiar de actitud? Bueno, justamente diste en un punto interesante porque el coach en el que yo hablo todo el tiempo, en todos los episodios, se llama Leo Gura Ujú. y tiene un canal que se llama actualize.org. Tiene un video donde habla sobre eso precisamente. Creo que el video se llama algo así como Learning Equal Behavior Changing. Change. Sí, Como que aprender igual cambio de comportamiento. Y tiene como incluso un ejercicio. Y es más que nada como para agarrar esas cosas que te pasan y no, o sea, como que no dejarlas pasar. Yo siento que muchas veces filtramos mucha de la información que nos llega y nos quedamos con una parte. Y nada, lo que él busca en ese video ok, es como céntrate en aprenderlo por completo, tanto que esto cambie por completo tu comportamiento. Entonces, el ejercicio que ok. plantea un poquito es como escribir cómo vas a cambiar de comportamiento. Es más una cuestión de poner la voluntad para cambiar de comportamiento. ¿Qué te parece eso a ti? Ah, ese ejercicio me parece bastante bien. A mí me parece que el cambiar de comportamiento es más como aplicar lo que aprendiste que aprender. Aprender me parece la primera definición bien. Y bueno, aplicar lo que aprendiste, que te sea útil, es demasiado importante. Y ese ejercicio me parece bastante interesante. Debería aplicarlo yo en mi vida porque realmente yo ando como que aprendiendo mucho, entendiendo mucho las perspectivas de otra gente y no aplicando nada porque, no sé, no sé. Bueno, y tipo, eso Bueno, que es que aprendes de los demás, o sea, ¿te refieres a teorías y cuestiones así? trato de ponerme en la posición de otra gente y ver tratar de entender cómo ellos ven cierta cosa. No sé, es algo que me divierte, que creo que es el único uso que tengo de este aprendizaje. Y Y por ejemplo, probablemente tenga otros usos, pero probablemente sí cambie un poco la manera en que yo me dirijo y la manera en que yo hablo. Pero claro, para mí, mi mayor motivación es una especie de diversión, no sé, me gusta entender. Pero bueno, claro. creo que para terminar la idea que tenía, era Ujú, que en Wikipedia dice que cambiar o sea, me puse a pensar, ¿por qué dice que aprender es cambiar de actitud? Y no ujú, es lo que uno normalmente piensa, que es sacar algo o del ambiente o de ti mismo, eh, ujú. una nueva información. Y la conclusión es que llegué es que no puedes medir eso. No puedes medir No entendí.
si algo, o sea, si aprendiste con esta definición no lo puedes medir. Nada más puedes medir si se ve, es decir, si cambiaste de actitud. Mm, Eso es lo que claro, se sí, mide y por eso es que usan esa definición. Y este es lo que yo siento que es como el materialismo filosófico, que, claro, que no es la intuición, no es la intuición por la que tú vas, sino cómo lo mides. Y lo que mides, eso es. Y si exacto. no lo puedes medir, entonces es como que no existe. Y uno, bueno, o sea, lo que no puedes medir no existe. Y según este Es como materialismo, es la, como que no. es Ajá, como la canción de Nightmare Before Christmas que dice, Just because you cannot see it doesn't mean you can believe it. exacto, Solo porque no lo... exacto. Sí, O, solo porque o no lo también puedes ver. en, como era, Sí, hay una sí. canción que de Nightmare for Christmas que creo que realmente simboliza esto. Era cuando está Jack tratando de descubrir que es Navidad, está en su laboratorio y Sí, pone un montón de cosas y trata de ver qué es lo que qué es lo que produce ese sentimiento que le hace sentir tan feliz cuando ve la Navidad. Y qué loco, no, no lo había pensado así, pero es verdad. Está poniéndose en ujú, esos zapatos, ¿no? En los zapatos del científico desde el paradigma materialista, diciendo, bueno, ¿cómo se produce la Navidad? Se llama Jack's exacto. Obsession, esa canción. Sí, sí, exacto. A mí me gusta mucho esa parte también, porque Es, es ridícula, o sea, es ridícula pero es interesante, o sea, no es ridícula en el sentido de que, o sea, tú lo ves y ves a él haciendo todos los experimentos y te parece como ridículo, como no puede entender lo que es la Navidad, pero al mismo tiempo es como, ok, pero toda su vida fue Halloween, o sea, es como, la situación es ridícula y profunda. sí, sí, es esa mezcla de cosas tan como opuestas, no sé, y es genial. Sí. Ese tema me gusta muchísimo. Y me parece Y sí, yo creo que el ir todo el tiempo como hacia la filosofía de la ciencia nos vuelve todos así como Jack, que no entendemos por qué la Navidad nos produce felicidad si no podemos encontrar algo que lo mida. claro, sí, es tal cual. Qué interesante. Y justo pensaba en eso en estos días, cómo el materialismo ha llegado tan lejos. O sea, como que no Ujú. es solamente como que está en la ciencia, no es solamente como que, no, sino que baña como todos los sistemas de creencias en las culturas, no solamente los que están dirigidos a la ciencia. Y por Sí, ejemplo, estaba escuchando un video en estos días de un chico que se llama Matías de Estéfano, que bueno, nada, lo que habla es muy interesante. Él dice que recuerda sus vidas pasadas y un montón de cosas así. Y nada, habla un poco de la historia de la humanidad y esas cosas. Y habla de cómo antes las universidades eran cultos porque no todo el mundo podía acceder al conocimiento, sino que era para algunas personas. sí, Entonces, es loquísimo eso, ¿no? sí, es loquísimo. Pero sí, entiendo que antes haya sido de esta manera. Y de hecho, un poco, bueno, no es que sea así ahora, pero dependiendo de la universidad en la que estudies, tú tienes un tipo de pensamiento diferente. Ah, Bueno, es cierto, quizás. es Ujú. cierto. Y Sí, sí, entonces es sí, como si hablé. como si tuvieras una especie de religión ahí dentro por haber estudiado en cierta universidad. Es una especie de dogmatismo, ¿no? Sí, Este, bueno, sí. sí, es como, Dogmatismo no sé. O sea, si lo ves desde el sentido neutro, porque este es como un dogmatismo neutro, no es como un dogmatismo de que, es malo el dogma, bla, bla, bla. Este es mm, como más, no, claro, yo crecí con mi familia y mi familia me dieron estos valores y es más o menos así. Es un qué dogmatismo, interesante. pero es tuyo, no es alguien que te lo está tratando de imponer. Claro, es como algo que absorbiste de Sí, alrededor. Eh, de tu historia y quizás el forma dogma, parte de ti mismo. claro, no es como que viene qué sé yo,
dictador o qué sé yo, una figura de poder y te dice, cree en esto. Sí, exacto. Pero, o sea, como que el dogmatismo quizás podemos pensar que no es algo tan malo, pero, o sea, que no es algo malo en sí mismo, pero sí es algo que cierra, ¿no te parece? Como que es algo que cierra Sí, un poco la mente. sí, eso sí me parece, que como que tienes que estar consciente. O sea, tú tienes tus principios, tus dogmas, pero tienes que estar consciente de que es más o menos tu propia opinión, de que no es, o sea, es tu propia opinión y es más bien algo que realmente podría eh, ser dañino a todo el mundo, no sé. Ciertos pensamientos, O, muchos son como neutros, creo yo. o cuáles son los hechos, ¿no? O sea, como que Ujú. esta es mi opinión, pero no quiere decir que sea la verdad, mi opinión. Sí, Como es, en filosofía se veía algo de eso, como que estaba la aletes doxa y aletes no sé qué. Y una era ujú. opinión verdadera y la otra era opinión falsa. Entonces la opinión verdadera solo se sabía que era verdadera cuando se demostraba o algo así. Era algo más o menos así, no me acuerdo muy bien. Ok. Pero nada, es eso, como que la opinión siempre es una opinión. O sea, tipo, mi verdad y tu verdad capaz comparten algo, capaz tienen algo de la verdad, verdad. ¿Verdad? Sí, sí, me parece Sí, puede ser. que, por ejemplo, este dogmatismo materialista sirve si tú Ujú. quieres imponer algo sobre otro, pero no rige la verdad. La verdad es diferente, es solo como tú quieres hacer entender a todo el mundo de por qué eso es importante, entonces tienes que mostrarle unas mediciones, unas cosas, Claro, pero no debería regir todo tu pensamiento. Si tú crees que algo es bueno, tú puedes seguir creyendo que eso es bueno, solo no juzgues a los demás por hacerlo diferente. claro. Sí, totalmente. Sí, Qué interesante eso. De, de no juzgar el pensamiento de otro también creo que es súper importante. sí, Porque al final nunca vamos a estar seguros de que sabemos, de sí, que sabemos. sí, eso también es otra cosa, ¿no? Em, nunca estamos seguros de nada, pero no sé, es un poco difícil de explicar lo que quiero decir ahorita. Em, eh, por ejemplo, no estamos seguros de que una taza es una taza. Claro, Ahí, bueno, si lo ves como cosa científica, son un montón de átomos ajustados allí, pero nada de eso te dice, esto es una taza. O claro. viene una cultura que nunca ha tomado agua o algún líquido y ve la taza y dirá, ¿qué es esto? Y alguien le dice, ah, pero esto es para tomar agua. Y uno, ¿qué? ¿Pero qué? O sea, el concepto de taza no va a caber en algún alienígena que no haya tomado un líquido. Claro, sí, sí, entiendo. Y para Sí, ellos todas las interesante. tazas serán, no sé qué serán, algo ahí. Sombreros. Puede ser un sombrero, sí, exacto. Claro. O puede que vean Bueno, la cosa también totalmente diferente, ¿no? sí, Que vean la taza y no sé, no vean ni siquiera la misma figura que nosotros veamos, sino que vean otra cosa, porque es tienen unos posible. sentidos diferentes. Claro, porque nuestros sentidos definen un montón cómo percibimos el mundo. O sea, si Ujú, fuéramos arañas, veríamos el mundo muy diferente, con ujú. 8 ojos y quizás otro color. No sé muy bien cómo ven las arañas. Sí, y la ciencia también Y sería muy diferente si viéramos diferente, o si sintiéramos diferente, o si tuviéramos algún otro
algunos otros más, otros sentidos. Algunos, ahí me hice un rollo hablando. Sí, otros sentidos, es súper interesante eso. Justamente hoy escuchaba un podcast en donde hablaban de cómo los perros tienen más sentidos que nosotros y tienen sentidos telepáticos, que también es uno de Ujú. los dogmas de los que hablaba Rupert en el video. Hablaba de cómo, nada, que para el materialismo científico la telepatía no es algo que tenga veracidad, no es algo que se considere cierto. Y hay un montón Ok, de estudios, según él dice ahí, que avalan que hay un montón de cosas que suceden. Es ok. interesante. Y sí, y por lo menos eso de los sentidos, ¿no? O sea, nosotros supuestamente podemos sentir hasta, bueno, por ejemplo, Matías de Estefano dice un poco esto, dice que nosotros podemos sentir hasta la quinta dimensión o algo así, Mm, normalmente, porque cerramos nuestros sentidos con la cultura y con, no sé, con la forma de ver el mundo. Pero él dice que existen 22 dimensiones y nada, un montón de cosas que de repente las dice y te abre un poco, a mí me abre un poco la cabeza. Es como, bueno, está bien, puede ok, ser. sí. Aunque Eh, no sé qué llamará él diversiones, pero claro, sí, dependen de cómo defina dimensiones, ¿no? Pero habla de dimensiones como más sutiles. Por ejemplo, dice que hay otros seres como más sutiles. Y bueno, habla mucho también de la geometría sagrada, de cómo estamos compuestos por unos patrones geométricos que, ujú, no sé, se mueven y un poco eso. ok. Es, mu- es mucha información, tipo, o sea, dice un montón de cosas y la verdad, bueno, hay muchas veces que no las absorbo tampoco porque como que es la primera vez que escucho algo como eso. Bueno, también Pero es es súper difícil de interesante. absorber si no lo puedes experimentar, ¿no? Si no, Claro, es sí, como, bueno, está bien, suena interesante la idea, pero es como, no te creo aún a menos que lo experimente. claro, es esa cuestión. Que bueno, Terence McKenna dice mucho eso, que la experiencia es nuestra principal maestra. Es decir, Sí, es la forma de conocer más profundamente o realmente lo que es a través de la experiencia. sí, Es sí, creo interesante eso. que, bueno, hay un test de personalidad que es muy famoso y, y dice, hay uno de los traits que dice em, cómo experimentas, que es, o sea, cómo recibes información, que si es a través de tus Va, sentidos lo que realmente experimentas o si es a través de tu intuición, a través de algo que vas pensando dentro de tu cabeza. qué Y interesante. eso puede definir tu personalidad de una u otra manera, sí. Sí, este test también es Wow, interesante porque fue diseñado por una mujer hace mucho tiempo. Se volvió muy famoso. Por dos mujeres, creo. entiendo. Claro que antes la comunidad científica era más cerrada en ese sentido y un poco machista, ¿no? No les Sí, permitían sí. participar mucho. Pero Qué loco. últimamente ha sido bastante eh, usado esto, porque es bastante interesante. O sea, yo no creo en, o sea, yo no creo en una personalidad, en que tú tengas una personalidad que no puedas cambiar. O sea, Claro. más bien creo que la personalidad es como lo de aprender un poco. Bueno, no sé. Ujú. Personalidad es como la actitud que estás tomando en un momento determinado. Pero eso no quiere decir que Sí, tú seas así. Y tú eres tú y claro. Y no quiere decir que sea fijo. Es algo que sí, no se quiere viene decir que seas diciendo fijo. también. Claro. Esto de la fluctuación del universo, nada, lo dice Heráclito hace 2000 años. Dice que el universo es constante movimiento, constante devenir. O sea, como que Sí, no están fijas las cosas. Es un río que todo el tiempo está cambiando sus aguas. sí. Súper eh, en movimiento. Uno y el mundo y
Y uno tiene que aprender a surfear en esta En estas ola de aguas. flujo. Sí, en estas aguas. Sí, sí, sí. De hecho, Matías de Stefano dice que si nos estancamos, nos enfermamos. O sea, que la energía que se estanca se enferma. Un poco también lo dicen en el Qigong y en esas filosofías orientales. Lo que está estancado se empieza a enfermar, porque no Ujú. es la naturaleza de las cosas, la naturaleza es que se muevan y que cambien constantemente. Sí, yo creo que debería ser también como un balance entre evitar que se muevan y que se muevan. Porque creo que si dejas que todo fluya, al final quizás vives más tranquilo, pero no estoy seguro si sientas que algo tiene sentido. Todo es como, Que algo viene, tenga se sentido. va, y sí, vas a sobrevivir, y sí, vas a ser feliz en cierto sentido, pero no sientes que tu vida o que la gente que conoces, que tenga un significado mayor. Aunque eso te puede enfermar después, pero igual, no sé, hay como, yo siento que hay cierta magia en en tratar de preservar cosas. Claro, sí, yo también siento eso, eh, en preservar, por ejemplo, conocimiento, ¿no? O sea, tipo esto de las bibliotecas que quemaron en muchas épocas de la historia, ¿no? Es terrible Sí, porque sí, es terrible. entonces, o sea, hay un desarrollo ahí hecho que es Sí. interesante y está bueno preservarlo. O sea, como que, por ejemplo, las plantas también. Siento que las plantas es Sí, algo que constantemente yo por lo menos trato de preservar todos los días. sí, Les echo agua, estoy pendiente si les exacto. pasa algo. Yo creo que sí, sí, sí. Iba a decir algo y Sí, ya va, y se me olvidó. Como, ok, no sé si... ya casi lo tengo. Que, que creo que esto de dejarlo fluir funciona más cuando ya se perdió. O sea, si ya sí, perdiste algo, el lamentarse por lo perdido no va a cambiar a nada. cambiar nada. Puedes Claro. quizás hacer algún Sí, homenaje por lo perdido y eso es diferente. Estás como es preservando para ti. algo, pero exacto. Sí, igual puede ser para lo que perdiste también, porque Ujú. sí, es como honrar esa conexión, esa cuestión Sí, que creo que eso es lo existía. importante. Cuando algo se pierde, quieres honrar esa conexión y a veces no sabes cómo, ¿no? Sí, Porque sí, estás en un momento difícil, ¿no? Pero si logras claro. encontrar alguna manera de honrarlo, lo honras y puedes continuar. Y es como limpiar un poco eso que se queda estancado. Eso es una manera que me parece bastante bien. Otra manera es como Sí, olvidar y seguir, y eso no sé. Si puedes es más hacerlo difícil, creo. bien, pero no, a mí no me gustaría tanto solo olvidarlo y ya. Es mejor, respeto más si lo honras y después continúa. Claro, y por ejemplo, me quedó en la cabeza hace rato que habíamos hablado de la experiencia, ¿no? Y Ujú. entonces esto es un poco pensaba en esto de no poder creer en lo que no vemos, que también se relaciona con lo que hablábamos al principio de solo creer en lo que vemos y lo que podemos Sí. delimitar, definir. Y pensaba en cómo también se pueden hacer, o sea, se pueden experimentar otras cosas, solo que no estamos acostumbrados, o sea, tipo, no, nadie nos, no sé, no nos disponemos a experimentar la energía, por ejemplo, que es algo, o sea, yo, por ejemplo, hace poco he estado empezando a seguir un poco las enseñanzas de Jeffrey Allen, que es un maestro de energía. Y Sí. nada, tiene ejercicios muy sencillos que es como que te sientas, pones tus manos relativamente cerca y
imaginas que tienes una bola de energía en tus manos, como si Ujú. fueras Goku, era el que hacía eso. Yo no sé. Bueno, creo que él lo hacía arriba de su cabeza, pero, Bueno, pero eso. también se puede pensar entre sus Nada, manos, sentado así como en lotus, no sé. no, tipo, o sea, como que eso, sentir la energía entre las manos como si fuera una bola que estás agarrando con ambas manos. Ok, Entonces, hay muchísimos como ejercicios así y filosofías y qué sé yo que plantean ejercicios como estos que de repente lo que vas a sentir no es como cuando tomas un poco de agua o cuando haces algo así tipo en la materia, sino que es una cuestión sutil que va como por otro lado. Entonces, es interesante poder como vivir la experiencia de la energía desde la energía. Y ok. supongo, o sea, me quedé con eso y también me quedé con eso por lo de honrar el vínculo o la conexión que había con algo que pasó, que ya no está. Porque también es una especie de experiencia, de experimentar, que no está tan ligada a lo que es el mundo material. O Sí, sea, no sé, sí, algo así. sí. Bueno, Sí. creo que también hay varias cosas. La amistad también creo que es algo que no está tan ligada al mundo material. O sea, tú tienes un amigo y eso no quiere decir que el amigo te sea útil ni nada. Y es tu amigo Ujú. y no, no requiere nada como de mundo material. De que, él es mi amigo porque él hace esto. No, él es tu amigo porque es tu amigo y ya, no se te cae bien. Sí, si es tu amigo porque tienes algún interés, entonces no es tu amigo, es tu Exacto. objeto que usas para algo. Ajá. Bueno, Sí, es también interesantísimo eso. también una amistad puede iniciar así, ¿no? Claro. Sí, 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 ¿por qué no? pero, o sea, Sí. si tienen algún amigo y piensan, yo lo estoy usando solo por esto, puede que en algún momento se vuelva tu verdadero amigo, no le digas, vete para el coño de ahora, porque tú no eres mi amigo. No estoy recomendando eso. No, quizás es resignificar el vínculo un poco, ¿no? Tipo, ¿para qué estoy usando a esta persona? Sí, Déjame retribuirle, qué sé yo, algo. Ajá. o o dejar de actuar de esta forma y vincularme desde otro lugar. Sí. Es muy interesante eso que dijiste. Y bueno, también me hizo pensar en el amor incondicional, un poco tipo, También. que es como, es un concepto, pero yo creo que si lo sentimos en vez de pensarlo, sabemos cuándo lo practicamos y cuándo lo sentimos. Y, o sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho, a veces, pues tengo imágenes así en la cabeza cuando pienso en amor incondicional, pienso en alguien en la calle a quien ayudé o me ayudó sin esperar nada a cambio. Ujú. Y esa cuestión de ver a los ojos a la otra persona y decir, estoy ahí también, o algo así que no puedo explicar. Sí, a veces también viene como, no necesariamente ayudando, pero viene también como con Claro. respeto, ¿no? Ujú. Como que Sí, alguien dice algo, tú lo escuchas y es como, eh, no sé, hay una conexión que sientes que es como, sí, como respeto totalmente tu punto de vista, como, wow. Eso también es una especie de amor sí, incondicional. No sé, quizás viene sí, por alguna totalmente. razón, por algo que dijo, pero no sé. Es algo mágico para mí. Sí, es algo mágico. Es esa conexión que no tiene explicación o no tiene una justificación en, en, en la materia. O Ujú. por los animales también. Con los Esta animales también, cuestión, sí. claro, la empatía con los Sí, animales o con la misma tierra. A veces sí. pensar en la tierra y pensar esto de que le duelen algunas cosas y, uy, es Sí, como, también. sí, Sí, es sí, como ver, sí. creo que dijimos dos puntos en los cuales uno puede ver a la Tierra
cuando ves que necesita nuestra ayuda y tratamos de ayudarla, pero también cuando ves, no sé, una cascada gigante o una super montaña que tú dices, Sí. wow, es como, son los dos puntos, ¿no? El que dices de ayudar a alguien incondicionalmente en la calle y el punto que dije es cuando ves una montaña gigante y dices, wow, o sea, respeto, me quito el sombrero. Claro. Sí, 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 sí. Perplejidad. Sí, como perplejidad, pero también con cierta conexión, como, no sé, Sí, sí, está buenísimo eso. Sí, la naturaleza, había, bueno, si me acabo dicen de que tiene acordar una es de un poema, congruencia. A ver, pero no me ¿cómo acuerdo es? de cómo decía el poema. El poema se llamaba Mont Blanc y creo que el poema estaba más ¿De o quién menos es? dedicado al silencio. Wow. Sí, decía algo como que, creo que estaba diciendo, era con respecto al cambio que ocurría, no sé, en la revolución industrial, creo yo. Y entonces decía que qué pasa con las ciudades, todas agitadas. O quizás me lo estoy hablando de otro poema, no sé. Pero según recuerdo, este era el poema y decía, con estas ciudades todas agitadas en las que todo el mundo va haciendo cosas, hay poco espacio para el silencio. Y sin el silencio nadie se va a sentar a, a observar lo maravilloso que es el Mont Blanc, por ejemplo. Pero, o sea, él Wow. iba diciendo cosas bonitas del Mont Blanc y en un punto lanza esto y te quedas, wow. hmm". Y tipo, ¿quién lo escribió? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Yo tengo No que ser importa, mejor con las referencias, pero creo que si uno No, pone Mont por Blanc Mont Blanc poema, yo creo que se pueden encontrar por Mont Blanc. sí, Y espero que bueno, ese nada, sea súper lindo lo que el, dice. espero que ese sea el Ah, poema y que no sea otro poema que leí y que... tranquilo que eso pasa todo el tiempo, así que no te preocupes. ¿Qué te... no, me parece súper interesante eso y por lo menos esta idea de la que se habla también bastante, por lo menos en la música y así filosóficamente también, esto de la idea de que el silencio es el que hace posible el sonido también. O sea, Ah, como que, sí. y y la importancia del sonido, digo, del silencio en la música es también otro universo, como que Sí. esos sonidos, esos silencios así determinados, puestos a propósito, que como que hacen un espacio para que se dé lo demás. Ujú. Igual Sí, que el hace que espacio notes vacío, más. eh, claro, sí, el silencio creo que te hace sí, más sensitivo y después, cuando viene la música, la sientes, no sé, con más sí, intensidad y quizás. sí, tiene su cuestión, o sea, también a veces llega un silencio y es como, uff, sientes el silencio, es como, wow, Ah, también. empieza otra nota, es tremendo. Y el espacio también, o sea, relaciona un poco el silencio con el espacio vacío. Por ejemplo, Eckhart Tolle habla mucho de que el espacio vacío es el que hace posible que exista la materia también. Una cosa así, no tal cual, no tal como eso, pero algo Sí. de que, por ejemplo, cuando hablamos de la mente, ¿no? De que la mente tiene un flujo constante también. Y él dice que encontrar ese espacio, esa espaciedad, cuando no estamos todo el tiempo intelectualizando Ok. cosas o sea, cuando no estamos todo el tiempo así como tiqui, 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 tiqui. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando rumiamos, no? Cuando rumiamos alguna, porque algo que pasó que no nos gustó o qué sé yo, que estamos como, y esto y lo Sí. que y lo otro, no sé qué. Y como que encontrar la espaciedad ahí hace posible que la creatividad fluya, que creo que también era algo que Einstein decía un poco. Sí. Sí, es cierto. Pero yo creo que también la ruminiscencia ayuda a la creatividad. Depende. Depende de qué tipo de ruminiscencia sea.
Claro, Em, sí, sí. Si es nutritivo o no. porque, sí, exacto. Porque, bueno, al menos en mi caso, varias veces, no sé, yo voy a alguna charla y, algo que dice la gente se queda pegado en mi cabeza y no puedo sacarlo y va pasando y pasando y pasando y ando ruminiciendo esa idea y de repente como que llego a un punto en el cual está súper digerida y es una idea totalmente diferente a la que me dijeron al principio. Y es como que yo la creé en cierta forma. Empezó como una idea de allá afuera, pero la pasé por mis 5 estómagos del cerebro. Y, y ¿Y bueno, cómo se y salió convirtieron algo mejor de entonces? lo que normalmente sale del estómago de una vaca. Pero Bueno, eso a veces espero. puede ser, si la vaca come bien, puede ser que dé un poco de abono para la tierra también. Sí, Está buenísimo sí. quemar eso que sale de la vaca para los zancudos. Es buenísimo. Ah, sí. Ah, Sí. no sabía eso. Pero bueno, también la vaca tiene que comer bien, porque viste que ahora las vacas comen muchos Ah, cereales por sí, sí, las es cierto. cosas que no le hacen bien. Y bueno, ahí no sé. Sí, Pero nada, interesantísimo eso o sea, la convertiste en otra cosa, la hiciste tuya y fue como, era otra cosa totalmente diferente, que era un sí. poco lo que decíamos también al principio sobre el aprendizaje, ¿no? Sí, es como, sí, exacto. Es como lo que dijimos al principio del aprendizaje. Y bueno, allí aprendí algo, aunque no cambió mi comportamiento de ninguna manera, solo es una idea que se Claro, transformó en, sí, en algo en lo cual me sentía más identificado, quizás. claro, sí, es interesante Ujú. cómo se quedan pegadas las ideas y las cosas cuando las escuchamos. Bueno, porque también nos resultan estimulantes, habrá cosas que no nos interesen para nada. O sea, como nos quedamos con lo que nos resuena, con una resonancia que hay ahí. Sí, Y quizás es eso, hay algo que te llama la atención de un discurso, de algo que alguien dijo, sientes que como que no concuerda contigo del todo, pero hay algo allí y tratas de buscar qué es ese algo. claro, O, qué interesante. ujú, o bueno, quizás no, quizás ni siquiera está ahí, quizás es algo que resuena de tu vida y eso solo fue el catalizador, para que tú te dieras cuenta. Sí, sí, sí. Si yo recomiendo la reminiscencia de este tipo de cosas, no la de un problema que no puedes resolver y anda ahí pasando por... Totalmente. Sí, a mí también o sea, pensaba en esto de rumiar también y, por ejemplo, qué pasa si, por ejemplo, tu sistema está colapsado un toque, ¿no? O sea, estás como Ah, pensando en sí, mil cosas, pero estás cansado, necesitas como dormir, eso comer. también. Hay, hay un montón de necesidades materiales, o sea que la materia tiene esa característica, que tienes que comer, Tienes dormir, razón. hacer actividad física, todas esas cosas que mantienen bien a la forma física. Es cierto, es Entonces, cierto. me pasa a veces, me pasa a Tienes que veces que, estar bueno, consciente de tu cuerpo y si te sientes cansado, eh, el poder sí, controlar, salir de la ruminiscencia o entrar es algo bastante importante. sí, claro, capaz de descargar esas ideas en algún lugar, poner todas esas ideas en una lista y, bueno, me acuesto a dormir. Exacto, exacto. Sí, porque todos son ciclos. Un poco esto es lo que vengo también escuchando con esto de Matías de Estefano, que él habla de los ciclos de la vida, de la naturaleza, los ciclos del cuerpo. O sea, es esto de dormir, despertarse, comer.
son puros ciclos y la materia tiene esas características que no se pueden romper, o sea, son reglas Sí, o leyes. Y después cuando habla de la materia, dice, perdón, de la energía, dice que la energía es infinita y no tiene reglas. Creo que dice que no tiene reglas. Capaz tiene otras reglas diferentes, que la no, materia no tiene no, reglas. quizás. No, la energía. Ah, la energía no La tiene materia, reglas. claro, como que es infinita. Dice, la materia es finita y es limitada, limitada por sus ciclos, etcétera. Y la energía es infinita y bueno, no sé qué un poco más Ok, que dirás sobre eso, pero es interesante. Y hablan, por ejemplo, esto de la estructura física, de cómo la geometría, de cómo, o sea, esta estructura física es una construcción geométrica, algo así. Este, y bueno, de ahí no ok, puedo desarrollar mucho porque la verdad no me acuerdo. ok. Pero bueno, es interesante eso, de de cómo somos patrones geométricos que también cambian y nuestra geometría cambia y es como nuestro ADN, no sé, nuestros Ok, niveles de nuestra cosas en la estructura. sangre. Sí. Sí, también había Y ahora se habla un poco de escuchado, Sí, te escucho. había escuchado que bueno, hay un periodo en el que todos los átomos, o no, todas las células de tu cuerpo son nuevas. Y creo que ese periodo no es tan largo, no sé, eran algo así como 2 años. Como en 2 años tú podrías ser una persona totalmente diferente porque todas tus células son nuevas. Ujú, sí, sí, eso es súper loco. Sí, yo también lo había escuchado y es como que, nada, de aquí a un año puedo ser como una serpiente que se quitó toda la, Sí, la coraza. Es, eh, es, ¿cómo se llama? Impulsivo, impulsivo no, ¿cómo se llama? Inspirador eso, porque es como también, bueno, sí, puedo cambiar sí, te lo que puedes cambiar. no sé, claro. También hablan de la epigenética, de cómo todos nuestros hábitos como que van moviendo la plasticidad de las neuronas, del cerebro, de las células. Como que antes se pensaba que somos de una forma y no nos modifica lo que hacemos o no sé qué, sino que yo transmito mis genes y se acabó. Y ahora como que se piensa un toque más, como que bueno, todos mis hábitos hacen una construcción en mi biología. Y eso lo puedo incluso transmitir cuando tengo un hijo, una hija, lo que sea. Sí, bueno, no, no es, no es mucha sorpresa el saber que lo puedes transmitir, porque, bueno, nada más con que haya crecido contigo, te transmites un montón de cosas. Claro. O sea, Sí, si lo ves desde el punto de vista solo, no sé, como lógico, quizás también le puedas transmitir otras cosas científicamente, no sé, claro. Sí, por que, ejemplo, que hoy tú vas estaba aprendiendo. escuchando Ujú. otro podcast donde habla Rupert Sheldrake y dice, decía como que era una especie de experimento o algo de lo que estaba hablando y decía que como si tú le enseñas a una ardilla un truco, todas las ardillas que existen van a aprender ese mismo truco. Van a tener ese mismo truco como yo supongo que en la conciencia colectiva o algo así. Que es súper interesante eso, o sea, no profundicé mucho en eso ni sé muy bien de qué se trata, pero me parece súper interesante. Y es un poco también, o sea, lo relaciono también un poco con la idea del inconsciente colectivo y con la teoría Pero de Tom Campbell. creo que eso Ujú. es un meme. No, en serio. Ya, pero no entendí. La palabra Ah, meme un meme.
Sí, sí, sí. Meme viene de genes, pero de cultural, ¿no? Que es un gen cultural. Y creo que con la Ah, yo pensé ardilla que me es estaba esto. diciendo. Claro, No, a no, no, ver, no. explíqueme. O sea, la palabra meme es un gen cultural que se transmite Sí, es un gen o que cultural que se se... transmite. Ok, claro, Y sí, yo había visto entonces algo de le eso. enseñas a una ardilla a hacer algo, la ardilla le parece bien y va a intentar enseñárselo a otras ardillas y si las otras ardillas les parece bien, entonces se lo van a enseñar a otras. Es como si llevaran ese gen, solo que no es un gen, sino un Es meme. un meme. Un meme. Ujú. Claro, ahora entiendo, qué interesante. Tenía mucho tiempo escuchando a Terrence McKenna hablar de memes y no entendía. O sea, me parecía interesante porque los videos que hay de él son de hace 20 años, cuando no existían los memes que conocemos hoy como memes. Ah, Y cuando dijiste un meme dije, ay, nada, me dio mucha risa. Pero ahora entiendo de qué se trata eso de los sí, memes, que es muy sí, yo creo interesante. que apareció en un libro que se llama El gen egoísta, esto de los memes, la definición. Y Mm. creo que el egoísmo era un meme, no estoy seguro. No estoy seguro porque yo nunca leí el libro. Tiene algo de sentido, pero Claro. Bueno, no sé si lo que estaba diciendo él era que se transmitía sin transmitirse, como que estaba ahí en el inconsciente, pero tiene más sentido lo que tú dices. Pero bueno, nada, me hizo pensar en eso también de Tom Campbell, esto de la teoría de que la conciencia es un sistema larguísimo en el que nosotros somos pequeñas partes, pequeñas unidades de conciencia. Y como esto de que si dos partículas tienen contacto, capaz esto es de otra cosa, no sé, pero son las asociaciones libres que está haciendo ok. mi yo. Bueno, y que cuando dos partículas tienen contacto, entonces siempre van a estar conectadas a pesar de que no estén conectadas espacialmente, o sea, que no estén cerca. Ok. Creo que iba por ahí la cosa. Entonces, nada, eso Si también hay es algo como que se llama súper, entrelazamiento cuántico que pasa así. ajá, entrelazamiento cuántico. Qué lindo eso. Ujú. Pero no estoy seguro, no, no estoy seguro no estoy muy seguro de cómo es que ocurre. Bueno, quizás sí. Sí, 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 era que hay un fenómeno que de la nada salen dos partículas, una partícula y una antipartícula. Ok. Y creo que cuando van viajando separados por allí, las dos están en un entrelazamiento cuántico. Es como si las dos, lo que le pasa a una le va a pasar a la otra. Qué interesante. Ujú. Claro. Sí, ya Quizás lo ahí estoy me puedo explicando quedar mal, todo no el... soy físico, pero Sí, me encanta eso de que un poquito es como la magia eso. sí, es un poco, De... es como una... Bueno, de hecho, a mí me parece que todo es una magia. Sí, El hecho de sí. que le encuentres explicación no le quita la magia. No, no, para nada. Al contrario. Ajá. Sí, al contrario. Quizás, Es como... sí, sí que ibas, es como... No, es como conocer un poco más la magia e ir más allá, cada vez más allá, Exacto, cada vez encontrando más magia y más magia. sí. También es una especie de actitud, ¿no? Hay mucha gente creo que cuando lo entiende empiezan como, ah, pero eso es nada más esto. Y así, y bueno, ok, pero es, no sé, no sé, te comes una manzana y dices, ay, qué rica esta manzana y se la das a probar a alguien, ah, es una manzana normal. Y yo, bueno, sí, pero no sé, está Claro, rica, un pues. poco O eso, sea, es una manzana como, normal, pero una manzana es genial. A mí me parece que una manzana es genial con todo lo simple que puede hacer. claro, es un milagro de la vida. Exacto. Este, es como lo del amor un poco. Hay gente que explica el amor, o
sea, que dice, ay, sí, están enamorados, pero, ay, sí, el amor es una serie de cosas químicas que pasan por esto y por aquello y es como, Exacto, ajá, esa es la parte que tú conoces, no necesariamente quiere decir que esa sea toda la verdad. Puede que haya un exacto. entrelazamiento cuántico, puede que Ujú. hayan vidas pasadas, puede que se hayan conocido en otra vida, puede que tengan una conexión energética resonante, qué sé yo. Es infinitas Sí. posibilidades. Puede que ocurra todo eso y que, o sea, es posible que cuando dos personas estén enamoradas, ves, esto es lo que mides, ¿no? Lo que mides es, Claro, estas bromas químicas es lo que puedo medir, pero puede que una magia, algo que no ves, ocurra detrás que produzca eso, por una parte. Y por la otra, también está, si fuera solo eso, aún así es súper interesante, maravilloso. ajá, súper maravilloso. Aunque Sí, sea solo esto, aún es maravilloso. Así claro. Y que, además las personas cambian y se cambian unas a otras. Yo había escuchado una frase que dice, cuando dos partículas reaccionan, no, cuando dos elementos químicos, una cosa así, reaccionan, las ujú. dos cambian, ambas cambian con el contacto. O sea, se transforman en otra Ah, cosa. Y un poco siento que eso pasa también con los vínculos y con el conocimiento y el aprendizaje. Tipo, entran en contacto y, bueno, capaz no estoy segura. Pero bueno, suena, es como eso también. Y un poco Joe Dispenza, por ejemplo, dice que nosotros conocemos el 1%, la materia constituye el 1% de lo que está hecho el universo. O sea, el 99,9% lo ignoramos casi ah, siempre. sí, sí. Es, E ignoramos más que, o sea, si fuera esa la cantidad de materia, incluso la materia normal la ignoramos un montón, sí, porque, porque no la podemos ver. O sea, digamos, en el espacio. Quizás la materia de la claro. Tierra la podemos ver toda, quizás. Bueno, ni siquiera, porque no, la otra vez había escuchado que, por ejemplo, no hay ningún mapa completo del fondo del océano. Así Wow. que el fondo del océano No no conoce- lo ignoramos también. sí, no conocemos ni siquiera lo que hay en el centro de la Tierra, ni en el Ajá, fondo de los océanos, ni en otros planetas, ni siquiera en nuestro mismo planeta, porque yo no puedo tener los ojos en todas las partes del planeta todo el tiempo. exacto. Hay un Pero montón de mi misterios. energía quizás, Quizás, o sea, quizás, claro, quizás energéticamente podemos sentir más, muchísimo más de lo que, de esto. sí, es probable. Interesante. It's probable. It's It's probable. 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 Sí, sí, sí. Pero no con tu boca. O sea, no lo pruebo. No. Ok, no, mis chistes son muy malos. Es que como estaba Y un comiendo un poco. queso y dijo, es probable. Y yo, sí, el queso sabe muy bien. Lo probé. Bueno, yo quería mencionar antes de que terminemos que hay una fundación que se llama Fundación de la Ciencia Resonante, que habla un poco del cambio de paradigma en la ciencia. Este cambio del paradigma materialista a- al paradigma conectado que incluye y toma en cuenta montones de cosas en un sentido mucho más holístico, Ok. como una unificación de las ciencias, quizás, no sé. Eso, ¿qué te Quizás, parece? o quizás una ciencia de mente abierta puede ser. Claro, sí, O sí, quizás quizás ni siquiera sea con la ciencia, sino más eh, como saber los límites de la ciencia, o ni siquiera de la ciencia, los límites del pensamiento materialista. claro, Conocer mejor los exacto. límites del pensamiento materialista y qué tanto nos está influyendo
en la sociedad y en nuestra psicología. No sé, Exacto. Y en nuestra forma de actuar, porque muchas de esas también. cosas, claro, definen cómo actuamos. O sea, como que sacamos una conclusión, decimos, bueno, por ejemplo, si quemar el excremento de las vacas hace que los zancudos se vayan y no huele mal, entonces de ahora en adelante voy a aprender el... entonces sacamos conclusiones, ¿no? Sí, No sé. sí. Me fui atrás, pero bueno, A mí lo que nada, también me parece interesante de la ciencia es que hay como cosas que no es, no sé, si tienen explicación, pero los científicos tratamos de preservar todo, de preservar ujú, los animales, y nos parece que, creo que los animales, plantas, el- el- la ecología del planeta, y me parece que lo hacemos de una manera que no es solo porque pensamos que es beneficioso para nosotros, creo que realmente lo vemos como tratar de preservar la magia. claro, muy buena Y conclusión. ujú, proyectamos más que todo como la razón que es beneficiosa para la humanidad para hacerlo, porque queremos convencer a la gente de que es importante. Pero creo que dentro de nosotros sabemos que no es solo por esa razón que lo estamos haciendo, no es solo por preservar, porque quizás sea importante en algún momento el tener esto, no, no es solo por eso, creo que también es porque lo pensamos mágico. Claro, les Entonces, fascina, la ujú, fascinación. la Le fascinación. fascinazione. Muy bien. Bueno, fue una excelente conclusión esa. Sí, yo supongo que, o sea, no todas las personas son iguales, ¿no? Cada quien tendrá su Sí, timón interno con el que se dirige hacia los lugares y su propia intención que los mueva. Y bueno, está bueno hacer siempre esa distinción porque, bueno, solemos generalizar y no está bueno porque cada quien es cada quien. Pero bueno, es lindo que, por ejemplo, muestres el lado de los científicos que están haciendo, están moviéndose desde ese lugar que me parece muy auténtico y muy honesto y, y que está buenísimo. sí. Este, sí, y eso está la preservación. Preservación. Basta. Por Bueno, cierto, si te parece, sí. creo que matemáticas no se mueve tanto por el sentimiento materialista, Ah, bueno, eso está buenísimo saberlo también. porque O no, sea, o sea, es como, es pura lógica, no es materialismo, o sea, nosotros no queremos medir nada ni ver nada, es como entender, quizás es por eso que yo estoy aquí. totalmente. Claro, Sí. aquí en el podcast, en una vida diferente. No, porque yo me la paso tratando de entender cosas sin llevarlo a la práctica. Ah, Quizás por eso que estudié matemáticas, porque mi intención es como entenderla, pero cambiar de medirlo, ok. O claro, te entiendo. ni medirlo, ni Como que aplicarlo, no, yo solo quiero entenderlo y ya. n- Así- solo quiero entenderlo. Me gusta eso. Bueno, Alfonso, ha sido un gusto tenerte en un humanoide diferente y bueno, te Sí, fue agradezco muchísimo tu participación. una charla muy placentera. Espero que a mucha gente le parezca igual. También yo espero eso. Y bueno, nada, te agradezco muchísimo por tu participación. Esperemos que Vale, quizás en el futuro podamos hacer otra colaboración. cierto, cierto. Vamos a cantar Making Christmas, la la Ok, la. está bien. A ver, ¿cuándo? ¿Uno, dos, tres o quién hace el uno, dos, tres? Sí, uno, dos, tres.
Making Christmas, making